Buenas noches, una nueva edición de Gran Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace del programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas. El Gran Sistema 668, la verdadera pandemia. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo con el Banco Provincia. Cuando escuchen lo que voy a decir, algunos pensarán que me hago demasiados problemas por los comentarios. Nada que ver. Soy consciente de lo que se viene y estoy muy preocupado porque veo al pueblo argentino muy a contramano de la realidad y regalado para cualquier determinación que tome el régimen. Escuchen con atención después lo que voy a decir en el segundo bloque. El ser humano en general es envidioso. Y la causa de ello es la imposibilidad de hacer lo que otros hacen. Entonces se vive defenestrando el trabajo ajeno. Y el argentino en particular vive condenando a aquellos que en su momento hicieron algo por una naciente nación. Lo que quienes critican no están dispuestos a hacer un centésimo de lo que hicieron aquellos. Cuando en 2013 dije que el sistema iba a promocionar nacionalistas, muy pocos lo tomaron en serio. Hoy, cuando todo parece estar llegando al fin de una era, comienza a tener sentido. Así como alguna vez aparecieron historiadores revisionistas, en este siglo están los que para dar un nombre son los colaboracionistas del régimen. Aquellos que cuestionan la gesta emancipadora y para justificarlo desnostan a quienes pusieron el lomo para lograrlo. Hoy están trabajando para el sistema. A quienes sostienen que se perdió la hispanidad les pregunto, siguiendo el mismo criterio, que la lucha que está teniendo hoy los pueblos de africanos contra Francia es injusta. Entonces, según ustedes, Francia nunca los explotó ni los esclavizó. Digo esto porque gran parte de esos esclavos que arrancaron de África Negra vinieron a trabajar a las colonias españolas de América. Un gran número de las minas de oro y plata. Luego se quedaron sin originarios. Está recontra comprobado por la historia que cuando se legisló la cantidad de esclavos que ingresaban al virreinato, en el puerto de Buenos Aires, y esto lo dije en un programa, ingresaban sin control, de contrabando, miles, cuyo 80% era llevado al Potosí. Entonces, si eso que hicieron los españoles estuvo bien, es correcto lo que hizo Francia y sigue haciendo ahora. Salvo que te haya dos varas. Si esa situación de saqueo y explotación no fue motivo para querer independizarse, ya no entiendo nada. ¿Inglaterra estuvo detrás de la independencia? Sí. ¿España estuvo detrás de la independencia norteamericana? Sí, también. ¿Los yanquis lloran por esto? No. Si es por el tema religioso, no admite ninguna discusión. Todas las repúblicas nacientes tomaron como oficial la religión católica. Si hoy está bastardeada, apunten al Vaticano. Y no desde ahora, sino desde hace décadas o alguna centuria. Cuando me refiero a nacionalistas me viene a la mente el caso de Julio González. Adalid de estos temas, el señor es controvertido. Lleva con orgullo el haber sido secretario privado de Isabel Perón. A Isabelita se la puede cuestionar si tenía capacidad para gobernar, pero era más nacionalista que el propio Perón. En el tiempo que gobernó, dio varias muestras de ello, al punto que su derrocamiento se debe más a ese tema que a la situación de inseguridad. Con la ideología del proceso militar, a mí no me quedan dudas que ese fue el motivo. Pues bien, el dogma del peronismo era San Martín Rosas Perón. ¿González era un infiltrado? Pregunto, porque escribió un libro contra Rosa y otro contra San Martín. Le falta uno contra Perón. García Hamilton fue quien dijo que San Martín era hijo natural de un aborigen. Sus fuentes fueron una leyenda familiar en la familia Alvear que pasaba de una generación a otra. No estoy negando que lo haya sido,
Pero si esa es la fuente que todos compran, más teniendo en cuenta que todo lo de la familia Alvear no siempre defendió los intereses nacionales, está media bruja de papeles. Lo dije una y otra vez. En este momento, donde está en juego la propia existencia de la Argentina como nación, quitar al país su punto de referencia es lisa y llanamente trabajar para el imperio inglés. Yo consulté el libro Judíos Conversos de Mario Javier Sabán, donde está la lista completa de los apellidos marranos en Argentina. No figura San Martín ni Belgrano. Si alguno cree que estoy equivocado, me marca la página donde lo vio. Federico Rivadeneira Carles, en su libro Los Conversos de las Indias, la historia detrás de la leyenda negra, hace solo la mención que no pudo confirmar la ascendencia de Simón Bolívar. De San Martín y Belgrano ni una palabra. Entonces, si ante los hechos que se vienen vamos a seguir pensando en negativo, tirando mierda para todos lados, sin la información correcta, solo porque algunos, quién sabe qué nos motiva, le hacemos la comparsa, somos boleta más rápido que lo imaginado. Algo similar pasó con el video de los franceses orinando al negrito. Consulté con quien me lo envió, que a su vez preguntó a su fuente, que certificó fue un video grabado en 2013. Ahora bien, ¿es más fácil tirar mierda creyendo que encontraron agua en el desierto en lugar de pensar? En 2013 comencé en TV1. Por cada video que recibo descarto 20. En esos 10 años nadie lo envió ni lo vi nunca. ¿No se preguntaron por qué la discusión ahora que el tema de la invasión está en su momento más álgido? ¿Ustedes creen que a los migrantes cuando se lo muestren le dicen que es una cosa armada hace 10 años? El régimen vive creando falsas banderas y nosotros compramos. Estos tipos tienen en sus filas equipos enteros de gente que se dedica a la acción psicológica. Gracias a los que me avisaron, aunque sea de mal modo, me ayudaron a descubrir la estrategia y un falsa bandera más. Lo de Bahía Blanca se veía venir. Lo primero que hice fue averiguar si había programado ejercicios. No encontré ninguno. Que la base esté desmantelada como cualquier otra no quiere decir que no tenga un cañón. Esta gente está jodiendo en todo el planeta sembrando el pánico. Su haz de espada es encerrar a la población y establecer un gobierno mundial en 48 horas con un ataque extraterrestre. Si seguimos pensando como hace 50 años, creyendo en las autoridades y los cipayos del régimen, vayámonos probando el collar. Y digo 50 años porque este año se cumple medio siglo de la creación de la Comisión Trilateral, cuya carta de fundación dice para preparar al gobierno mundial del planeta por las aventuras espaciales del siglo XXI. Y ya sabe cómo son con las fechas y los aniversarios. Pero que dijeron que era un bulo, un oyente de Mina Clavero en Córdoba dijo lo siguiente. Hace un mes vi este avión triangular en el valle de Tras la Sierra, Córdoba. Lo vi volando bajo, es decir, que pudo haber aterrizado en alguna base de San Luis, quizá Villa Reynolds. También en estas horas se están viendo cada vez más seguido las estelas de los chemtrails. Vean esto que pasó en la ciudad de Mendoza. 26.000 autos incendiados, 15 casas destruidas y 40 familias evacuadas. Los que no creen el ataque acusan a un empresario muy importante a nivel nacional que tiene apetencias por esas tierras. A mí me parece que 26.000 autos no se queman tan fácil y rápido. No descarto que ciertos empresarios muy vinculados a las esferas globales hayan pedido que le hagan un favor de quemar todo. Hey there, friends, family, and loved ones all. It's with another heavy heart I report. Here we go again. 4 or 5 days ago down in Playa San Agustin, Ciudad Mendoza, Argentina, right next to some of the largest lithium mines in the world, they torched over 26,000 cars. And cars melted, trees still standing. Same MO we've seen in previous profiles, we're seeing again, in Lahaina, in Paradise, and Malibu and other places. And here you see the directed energy. Boom! There it is right there, folks. Boom! There it is.
Let's see that again so you understand what we're seeing, because the particulate matter allows the directed energies to be seen, and we see it happen over and over again. And again, the trees, the shrubberies are left fine, and the cars are absolutely decimated, hot torching them. And also the fallout we see from inside the homes, where some of the places inside are just turned to rubble, just like in Paradise, just like in Lahaina. But they were purposely destroying and targeting the cars here. And you can see this is another event horizon. And look at this behind him. It's hard to even tell what that rubble is behind him. What is that? Are those cars that have been decimated? Are those tanks? What is that that's turned into rubble right there? We don't know. And this isn't being reported in the news anywhere. This was I found on TikTok. The stove is still there, and you can see the flames. But look at the rubble. Where did all this rubble come from? Why is there a bunch of rubble on the ground as well? And again, this isn't being reported by any media. This takeover of the world is only being reported when they want us to see it. So, look at the cars, the same kind of profile. And then I have no idea what that is in the background, all that twisted metal. If anybody can share, I'd love to hear their thoughts on it. But again, we can see the directed energy weapon beams coming down. Let's see it one more time. Boom. There it is, folks, coming down and exploding. Directed energy weapons are being used against humanity all around the world, as my new book I just released, shameless plug coming, warning. And I just published on Amazon, and I'll have copies to mail out in a couple weeks. It's actually selling pretty well, but I'm chronicling. I wish, waited a few weeks, I would have been able to add this one now in Argentina. But I have the free PDF I'll put in the show notes, or if you need to order or want to order the book, to share with others, because the world is under attack and they're using sophisticated directed energy weapons, and they're mocking us. Maui burst. Wonder if we're going to see a Buenos Aires burst now in Mountain Dew written in Spanish or something. Who knows? He's crazy mother. You know what I'm going to say. And here you can see cars being stacked on top of each other, cars being flipped. Same thing I question. How do you flip a 3,000-pound car with a forest fire? But over here we're seeing the blue beam, right? Boom, there it is. Fire is being conducted using directed energy weapons. And it's just another quinky dinky that Argentina is poised to dominate the global lithium market. 64,000 hectares. The lithium triangle, they're calling it, the lithium reserves as well. So this was another targeted event. Their agenda, they're just going down their list, and they're taking over the world using whatever means they have, sophisticated directed energy weapons. And unfortunately, the first responders, police, they're just silent. They're just silent. We don't hear anything from them. And you can see down here, 40 families were affected in 15 stores. But again, let's show you how they do it. And boom, there it is, folks. Boom, there it is, folks. And you see the blue light over here I showed you earlier. Here's the red light coming down. Directed energy. This is probably the source of using this to target as they go. Boom. Pray for these people. Pray for the people in Lahaina. Pray for the people in Paradise. Pray for all. This is only going to continue, folks. Genocide on a worldwide scale. Had to be due. Please share away. Yo creí que con el tema de las mellizas y la luna estábamos medio avispados con la falsa bandera. Por suerte en los comentarios 2 se percataron de la maniobra. Vayan a reclamar con el mismo ímpetu a los políticos que hablan de cambiar un modelo, cuando en realidad solo buscan restaurar uno que fracasó 3 veces. El problema es que para hacerlo hay que tener memoria e independencia de criterio. Las almas más fuertes en la Tierra en este momento son aquellas que entienden que hay 2 realidades superpuestas, 2 líneas de tiempo diferentes. Y en lugar de vivir en la energía del miedo, se preparan para prosperar independientemente del resultado de esta guerra espiritual. Esto lo envió un oyente de Europa y está conectado con lo que expresé en el bloque anterior. Dietrich Bonhoeffer
argumentó que las personas estúpidas son más peligrosas que las malas. Esto se debe a que si bien podemos protestar o luchar contra los malvados, contra los estúpidos estamos indefensos. Las razones caen en oídos sordos. Estos conceptos sirven a cualquier sociedad libre como advertencia de lo que puede suceder cuando ciertas personas adquieren demasiado poder. En el capítulo oscuro de la historia alemana, en una época en que las turbas incitadas lanzaban piedras a las vidrieras de los comerciantes y mujeres y niños eran humillados en público, Bonhoeffer, un joven pastor, empezó públicamente a hablar de esas atrocidades. Después de años de tratar de frenar esas atrocidades, una noche cuando llegó a su casa, fue su propio padre quien le dijo que 2 personas lo estaban esperando en su habitación para llevárselo. En prisión comenzó a reflexionar cómo su país, hecho de poetas y pensadores, se había convertido en un colectivo de cobardes, delincuentes y criminales. Finalmente llegó a la conclusión de que la raíz del problema no era la maldad, sino la estupidez. Aquí no sirve ni la protesta ni el uso de la fuerza. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos. Y cuando son innegables, simplemente se dejan de lado por considerarlos intrascendentes e incidentales. En todo esto, el estúpido se siente satisfecho a sí mismo y al irritarse fácilmente se vuelve peligroso y ataca. Por eso requiere mayor preocupación al tratar con un estúpido que con una persona mala. Si queremos saber cómo superar la estupidez, debemos intentar comprender su naturaleza. Lo cierto es que la estupidez no es en esencia un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos, y otros que son intelectualmente lentos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto que la estupidez sea un defecto congénito, sino que en determinadas circunstancias las personas se vuelven estúpidas, o mejor dicho, permiten que eso suceda. Las personas que viven en sociedad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupos. Y entonces, los que viven en soledad. Y entonces parecería que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Resulta evidente que todo fuerte ascenso de poder, de cualquier naturaleza, infecta de estupidez a una gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica, psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso que opera acá no es que capacidades humanas particulares como el intelecto fallen repentinamente. En cambio parece que bajo el impacto abrumador del poder creciente, los humanos se ven privados de su independencia interior y más o menos conscientemente renuncian a una posición autónoma. El hecho de que una persona estúpida sea generalmente testaruda no debe hacernos olvidar que no es independiente. Al conversar con él, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de él como persona, sino que de consignas, temas o clichés que se han apoderado de él. Está como bajo un hechizo, cegado, maltratado, abusado de su propio ser. Habiéndose así convertido en una herramienta sin sentido, el estúpido será capaz de cometer cualquier mal, incapaz de ver la maldad. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede superar la estupidez. Aquí se debe aceptar el hecho de que solo una liberación interna, genuina, solo será posible cuando la ha precedido una liberación externa. Hasta ese momento debemos abandonar todos los intentos de convencer al estúpido. Bonhoeffer murió el 9 de abril de 1945 en el campo de exterminio de Flossenbürg, 2 semanas antes de la liberación del campo. La acción surge del pensamiento. La acción no surge del pensamiento, sino de la disposición a asumir la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era "No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montonero". Estos días estoy notando demasiados trolls, no solo en YouTube, sino también en Odise, como los tiempos de Macri, con Marcos Peña a la cabeza, que manejaba un ejército de trolls.
Nunca olviden que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por espionaje. No es solo con Cristina el asunto. Y sus contactos son mejores que los de Alberto, ya que en 2 meses le habían cerrado la causa. Y no tiene ninguna otra, a pesar que motivos no faltan. La justicia es una veleta que marca la dirección del viento antes que nadie. A esta altura de los acontecimientos, y con el agua que corrió bajo el puente, no me entra en la cabeza que uno de los candidatos a presidente, y con grandes posibilidades de triunfar, sea una montonera. No queda ninguna duda que retrocedemos 50 años. Una mayor demostración de la idiosincrasia del pueblo argentino es difícil de encontrar. ¿Cuántos que hoy la promueven estaban en contra de la guerrilla en 1976 y gritaban a los 4 vientos que derrocan a Isabel por su incapacidad para combatirla y hoy apoyan a una terrorista? Incluso aquí, militares que la avalan. Un pueblo así no merece más que lo que tiene y lo que va a recibir. Creo que en España o Italia, copadas por el progresismo, no se estarían integrantes de la ETA o las Brigadas Rojas. Y ya no estamos chocando con la misma piedra, sino con la misma montaña. Dice que nunca agarró un arma. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. O sea, Montoneros a partir del año 74 lleva adelante una política que se llamaba de doble encuadramiento, por el cual los militantes de superficie, en paralelo a sus trabajos territoriales, comenzaban a integrar lo que se llamó entonces las VC, Unidades Básicas de Combate, y ella estaba en las generales de esa ley. Y yo describo en el libro, digamos, algunos operativos en los cuales participó. El mejor libro sobre esos terroristas lo escribió Pablo Buciani, y su título es la definición más exacta: Montoneros, la soberbia armada. El lunes pasado se cumplieron 50 años del asesinato de Rucci, llevado adelante por esta caterva de asesinos a la que perteneció nuestra posible futura presidente. Gloria al pueblo argentino. Patricia pertenece a ese elenco gobernante que en 2001 la gente gritaba que se vayan todos. Regresó y con posibilidad de ser presidente. Cosas de la memoria. Durante la campaña para las PASO dijo lo siguiente: Larreta y Morales son amigos de Massa. Casi al final de la misma afirmó: si pierdo las PASO me sumo al equipo de Larreta. Los principios de Groucho Marx. Un capítulo aparte de esta es la polémica con el jefe de la barra de Boca Juniors, Rafael Diceo. Como él quiere postularse como presidente del club, lo pone como ejemplo de lo malo de la Argentina. Diceo salió a responderle, recordando todas las cosas que hacían juntos entre 1999 y 2001, cuando lo necesitaban. Con Patricia se daría la confirmación que la oligarquía se hace cargo directamente del poder. Es fundamental conocer los genes que corren por su sangre. Cada vez que nuestro país estuvo dirigido por esta gente se potenció el coloniaje. Vamos a ver quiénes son los Bullrich y cuánto daño le hicieron a la Argentina. Desde los 15 que estoy en el justicialismo, para mí el justicialismo es una esencia, es algo que lo llevo absolutamente adentro. Mauricio Macri representa en la Ciudad de Buenos Aires lo que yo no quiero. Mauricio Macri se ha aliado con todos los sectores que robaron la Ciudad de Buenos Aires. Pfizer no pidió ni cambio de la ley, no pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Desde Alemania llegó a estas tierras sudamericanas a comienzos del siglo XIX el mercenario berlinés Augusto Segismundo Bullrich, quien fue arrastrado a la ciudad de Buenos Aires como prisionero de guerra, tras el conflicto entre el Virreinato Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Al quedar en libertad decidió probar suerte en el comercio de productos contrabandeados que ofrecía esta zona portuaria, que con el tiempo se convirtió en el epicentro de que devoraría buena parte de la economía y la población argentina. No quiero transcribir el árbol genealógico de 200 años. Sus descendientes fueron casándose con símiles de familias: Pueyrredón, Luro, Livingston, Mayans. El tatarabuelo, en 1867, fundó la Casa de Remates Bullrich, que luego continuó como Adolfo Bullrich y Compañía, conocida simplemente como la Casa Bullrich.
ubicada en ese entonces en lo que sería la calle Victoria, Hipólito Yrigoyen, para luego ser trasladada a la actual Avenida Libertador. En aquel ámbito, por más de 100 años, se pusieron de remate cientos de miles de cabezas de ganado y millones de hectáreas de tierras patagónicas que se obtuvieron luego de la campaña del desierto. Entre ellas, por ejemplo, las 300.000 de Chubut a Benetton. Es más, en la casa Bullrich también se traficaban aborígenes secuestradas que eran sometidas a servidumbre. En el medio de ello, con el capital económico ganado y con la paterna relación familiar, el tatarabuelo Bullrich se convirtió en intendente de Buenos Aires entre 1898 y 1902, a la par que mantenía vastos negocios inmobiliarios rurales y urbanos, incluso en lo que hoy se conoce como la Cava, como corresponde a un buen intendente porteño que se precie de tal. Los negocios de Bullrich se extendieron hasta el sector financiero en la era de la plata dulce de Martínez Dios, con quien también están emparentados. Esa campaña estuvo destinada a captar depósitos en 1980, en pleno crack bancario, que se precipitó ese año, que llevó a la quiebra de más de 150 entidades bancarias y financieras, y que fue el instrumento, junto con la famosa tablita de Martínez Dios, con la que se cristalizó la deuda externa fraudulenta durante la dictadura militar, que ató a Argentina al haya del dólar, en forma previa a la Guerra de Malvinas. En 1992 la Casa Bullrich fue intervenida por el Banco Central, acusada por delitos de lavado de dinero y falsas contabilidades. Algunos me dirán, no fue ella, sino sus parientes. Hay sobradas pruebas que esta gente hace 200 años viene trabajando según sus propios intereses, enfrentado siempre a los de la Argentina. Me quieren convencer que con Patricia se cortó. Díganme qué integrante de la oligarquía trabajó honestamente para Argentina. Patricia, según declaró ella, se enlistó en la juventud peronista, pero según los periodistas Roberto Caballero y Marcelo Larraqui en su libro Galimberti, de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, y algunas notas de perfil, la candidata miente, dado que perteneció a Montoneros, llegando al grado de teniente segunda, bajo las órdenes de su cuñado, pareja de su hermana, Julieta Rodolfo Galimberti. Dichos periodistas aseguran que la piba había participado con roles secundarios, con el sobrenombre de Cali, en 2 operativos de Montoneros. En el secuestro de un ejecutivo estadounidense de Sudantex, donde murieron 2 de sus compañeros. Y en el secuestro de los hermanos Borg, junto con Galimberti, donde murieron un chofer y un gerente de Bus y Borg. Pero según posteó recientemente David Urbani, integrante de La Libertad Avanza, la militancia de Montoneros de la candidata a presidente habría ido más allá, como subordinada de Galimberti, señalando en primer lugar que le gustaba noviar y que sus 2 primeras relaciones, Juan Manuel Puebla y Ernesto Fernández Vidal, fueron luego secuestrados y desaparecidos. Una constante en Patricia, que mueran quienes trabajaron con ellas en Montoneros. Después se emparejó con el secretario de Galimberti, Marcelo Langhieri, con quien tuvieron un hijo, Francisco Langhieri. Urbani apunta además que tanto en el caso de la ejecución del gerente de Sudantex como en la colocación de una bomba en la casa de Pepe Noguer, intendente de San Isidro, la piba, candidata a presidente bajo el alias de Tatiana, tuvo un rol principal. Y agrega que en el secuestro de sus hermanos Borg, el gerente asesinado de Molinos Ríos de la Plata fue su tío, Alberto Bosch Duro. Señala también que la candidata presidencial y Langhieri no terminaron como sus 2 primeros novios, porque a fines de 1980 marcharon al exilio, pasando por México, España y Brasil, con una visita a Cuba en 1978 para un congreso de juventudes donde lucieron el uniforme montonero. Pero hay otra fuente, la de Juan Gasparini, con quien la candidata tuvo una polémica pública, intercambiando mutuamente acusaciones que se agrega a hechos aún más graves. Señalando que durante la estadía en París con Galimberti y su hermana Julieta, habían estado involucrados en el secuestro del ex intendente de Buenos Aires que residía allí, Saturnino Montero Ruiz, y el asesinato del yerno de este, Jorge Cedrón, y que además fue una de las principales reclutadoras para la contraofensiva suicida de Montoneros en 1980, pactada entre el almirante Macera y Galimberti.
En el juicio a las juntas, en 1985, el novio de la diplomática Elena Homberg declaró que ella le dijo que el almirante Macera le dio Firmenich en París, se vio con Firmenich en París antes de la contraofensiva y que le entregó $1.200.000. A ella la mataron y nunca se investigó nada. Contraofensiva que permitió a los militares detener casi al momento del ingreso al país a cuanto guerrillero regresaba. Ningún integrante de la cúpula montonera regresó al país en ese momento. Fue el mayor acto de traición de la cúpula terrorista. Entregaron a sus propios compañeros. Ese fue el currículum, explica la existencia de la mano dura y la carencia enteramente de empatía y piedad que exhibe la piba candidata. A la vuelta de la democracia, la Pato, Piva o Tatiana siguió por un tiempo subordinada a Galimberti, quien terminó asociado con uno de sus rutilantes secuestrados, Jorge Born. Lo que pone en entredicho no solo es el notable secuestro del pasado, por lo que supuestamente se pagó rescate más abultado de la humanidad, sino también los verdaderos roles que entonces cumplían el talo Galimberti y las lijanudas hermanas Bullrich. A la Pato, Tatiana o Piva, Raúl Alfonsín le recordó, señalando que en los actos políticos que realizaba como presidente, se las ingeniaba para ponerse lo más cerca posible de él con un camión con altoparlantes, para tratar de impedirle hablar, lanzándole continuamente insultos y denuestos. Luego la Piva, Pato o Tatiana, pasó por cuanto partido político existiera, inclinándose cada vez más hacia la derecha, o transparentando lo que realmente era. Pasó así a vivir de los altos cargos de la casta, con algunas interrupciones desde hace 30 años. En 1993 fue elegida diputada por la capital en la lista encabezada por Herman González y Miguel Ángel Toma, donde apoyó críticamente las políticas de Menem y Domingo Cavallo. Después tuvo un breve paso por la municipalidad de Hurlingham, a cargo de Juan José Álvarez, un ex agente de la CIDE durante la dictadura, que luego, como secretario de Seguridad, estuvo involucrado en la masacre de Avellaneda con el asesinato de Costequi y Santillán. Luego, tras ocupar un cargo en el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, terminó recalando en la Alianza de la mano de Antonio de la Rúa y el jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez. De esa manera, en diciembre de 1999, al inaugurarse el gobierno de la Alianza, pasó a desempeñarse como secretaria política criminal y asuntos penitenciarios hasta octubre del 2000. Tras el escándalo de los sobornos del Senado, con motivo de la exigencia del Fondo Monetario de sancionar la ley de reforma laboral, que precipitó la renuncia del ministro Alberto Flamarique, pasó a desempeñarse como ministro de Trabajo y Empleo hasta octubre del 2001, oportunidad en que convalidó el descuento del 13% de los empleados públicos y jubilados, a los efectos de tratar de lograr el déficit fiscal cero que hoy promueve alcanzar. Seguidamente pasó a ser ministro de Seguridad Social, donde siguió con lo mismo hasta noviembre del 2001, y cuando el barco se hundía, lo abandonó y pasó a enrollarse con la Comisión Cívica ARI de Elisa Carrió. De esta manera, en 2007 llegó nuevamente a diputado de la Nación, banco que ocupó hasta diciembre de 2015, para pasar a desempeñarse a partir de allí como ministra de Seguridad de la Nación bajo la presidencia de Mauricio Macri hasta 2019, a cuyo ministerio se pretendió anexar al de Defensa con fines económicos. Durante la presidencia de Macri, su hijo Francisco fue asesor en una secretaría independiente del Ministerio de Modernidad hasta que renunció en 2017, por el famoso decreto antinepotismo. Además, Patricia tiene un ahijado, Pedro Cernadas, actor de telenovelas y pareja de Sofía Bravo, empleada en la Corte Suprema de Justicia, que fue concejal de Tigre por Cambiemos y titular de una unidad de atención integral del ANSES. También está su cuñada, Ana Gascón Arauz, quien trabajaba como subsecretaría de Comunicación Social dependiente de la Secretaría de Medios. Mientras que su hijo Santiago Bullrich, sobrino de la entonces ministra de Seguridad, estuvo a cargo de las campañas de comunicación digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Actualmente está en pareja desde hace más de 2 décadas con el abogado Guillermo Yanco, con el cual no tiene vinculación matrimonial formal, quien es vicepresidente del Museo del Holocausto y maneja el portal de noticias de colectividad judía ortodoxa
vis a vis, junto con Claudio Bruch, el secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Macri. Por eso ha sido condecorada como amiga de Israel, olvidando la adhesión que tenía junto con Marinberti por la OLP Palestina. Y en algunas fuentes sostiene que se ha convertido en la religión judía, culminando así su trepidante y cizallante aventura personal. Pero al final una pequeña anécdota para quienes creen que cada 4 años se eligen a alguien. El 17 de mayo de 2014, a las 16 y 17 horas, en su cuenta de Twitter, Patricia escribió lo siguiente: el proyecto de Sergio Massa es un engaño, porque sí se pondría en marcha en 2023. Premonición, ¿no? La guerra electoral entre el pelado y la pato fue una simplificación que nos pone los linajudos apellidos completos de ambos, que serían los siguientes: Horacio Antonio Rodríguez Larreta Díaz Alberdi versus Patricia Burris y Luro Pueyrredón. El retorno de la vieja oligarquía conservadora que lucen en sus discursos de una manera u otra no podría haber quedado ahí más patente, revelando esto también lo necesitado debacle de la democracia argentina. En el país donde los que nos representan se muestran conmovidos cada 2 de abril, y donde la soberanía nacional se supone es una cuestión de Estado, ocurrió un hecho insólito que no vas a poder creer. En el sur, en el corazón de la isla de Tierra del Fuego, y a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, permitieron la instalación de un radar británico que puede ser usado con fines militares, poniendo en peligro la seguridad nacional. Sí, así como lo escuchaste. Un radar inglés en suelo argentino. ¿Cómo fue que pasó? ¿Quiénes lo autorizaron? ¿Qué riesgo corre la Argentina? Primero fundaron una empresa subsidiaria, Leolabs Argentina SRL, con sede en Ushuaia. Y en noviembre de 2022 la Secretaría de Comunicaciones dependiente a la Jefatura de Gabinete de la Nación autorizó a Leolabs a construir un radar en territorio nacional. Se sumaron después distintos avales provinciales y en pocos meses el radar empezó a funcionar en Tolwyn, corazón de las islas de Tierra del Fuego y a solo 700 kilómetros de Malvinas. El Ministerio de Defensa solicitó la cancelación y suspensión definitiva del radar, pero nadie se hace cargo. Mientras tanto sigue funcionando y enviando información potencialmente sensible para los intereses del país, a destinatarios de los cuales nada se sabe, vulnerando sensiblemente la soberanía y seguridad nacional. El miércoles pasado se produjo un incendio en la estancia donde está emplazado el radar. Las primeras investigaciones fundamentadas en que no había nada que podía provocar fuego apuntan a un incendio intencional. Por otro lado, el régimen de Israel ha confirmado la instalación de pozos petroleros al norte de las Islas Malvinas, en coordinación con la ocupación del Reino Unido. Malvinas es el tema más importante de la política exterior argentina, sin embargo, ninguno de los principales candidatos a presidente se atreve a mencionar que la empresa israelí Navitas Petroleum está perforando la plataforma del mar argentino. A pesar de los cientos de jóvenes argentinos que dieron su vida por la recuperación de las islas y el mar circundante, el gobierno de Buenos Aires acepta mansamente el robo de Londres y el régimen de Tel Aviv. Los mismos que lloran todos los años los muertos por el atentado de la AMIA no tienen ningún respeto por los muertos en Malvinas. Algunos le llaman doble vara. Lo que se conoce como civilización occidental se desarrolló y se sigue desarrollando en base al saqueo. Acá no hay buena gestión, liberalismo, libertad empresarial, solo hay saqueo. Las políticas económicas que nos quieren inducir como positivas no hubiesen resultado sin el saqueo de los países centrales al resto del mundo. Van a ver un video que es una de las pruebas presentadas en la ONU recientemente por Siria, sobre el permanente robo de petróleo sirio de parte de Estados Unidos. Y nos critican y dan lecciones de civilidad.
Esto lo envió un oyente. A mí no me gustan los videos que dicen andate del país, porque si bien hay buenas razones para hacerlo, también es parte del plan del enemigo el vaciado del territorio incentivando a que hagan las valijas. Pero bueno, el video está hecho para deprimirse. Comparen cuántos años tardan en comprar el mismo auto usado en Estados Unidos y en Argentina. No solo que hay importaciones con elevados impuestos, porque mataron a la industria y el sector productivo, cada vez queda menos para quitarle, sino que además se ocuparon de tirar abajo los sueldos. Ganamos 10 veces menos que en USA, o sea, la combinación para la ruina. Costo de vida más altos y sueldos más bajos. Hay algo que nuestros enemigos fomentan, y generalmente es del sector de la derecha, porque saben que ahí apuntan a la clase media, o a la clase que estudia y tiene un nivel aspiracional un poco más elevado. Andate del país o economía de servicios. Claro, porque coincide con el hecho que solamente quieren gente pobre que luce las botas de los cipayos locales que trabajan para la corona, en un país que no produce nada. Hoy en día hay una guerra entre los gobiernos y sus pueblos, porque cada gobierno pertenece ya no a economías independientes ligadas a su territorio, sino a gestores de una corporación global que desarticula a los estados para disponer de los recursos a su antojo. Entonces, no quieren un estado global, porque en ese caso ellos serían responsables. Sin embargo, quieren hablar de naciones que cooperan de manera que actúan gobernando a través de lo que claramente se ocuparon de llamar acá no hay gato encerrado, alias ONG. Se disfrazan de carmelitas descalzas, pero por cada ONG hay un escritorio con una piola atada que llega hasta los famosos ministerios. De esta manera encubren el verdadero organigrama, lo que da lugar a que muchas veces un aparente simple asesor que está junto a un funcionario público de considerable responsabilidad tenga un soldado que lo vigila y da instrucciones, pero que responde a este gobierno real y factible que opera desde miles de oficinas de nuestro país. Yo no soy partícipe del Estado global, porque al final, en el peor de los casos, al menos queda el exilio o la elección de otra forma de vida. Pero claramente la globalización es un fenómeno y negar una junta global con leyes internacionales sería pecar de soberbio. Mi punto es que exista lo que exista debe estar reconocido, de forma que se considere ilegal impartir directivas directamente a un gobierno. Repito, hoy las economías locales nada tienen que ver con la población en el territorio donde se alojan, y esto crea una contraposición de intereses entre la población y sus gobiernos. Los estados están desintegrados y los gobiernan las empresas, que a su vez son gobernadas por los bancos, que a su vez son gobernadas por quienes poseen el poder de manipular la mente de los más influyentes y de las masas. El dinero está respaldado por los ejércitos, pero los ejércitos están respaldados por quienes controlan las mentes, los deseos y el propósito en la vida de las personas. La idea del bien y el mal. Quizá es hora de recordar el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Cortita de África. Un ciudadano sudanés, muy educado, grabó un video diciendo lo siguiente. No lo difundo porque está en inglés sin subtítulos. Explica lo que sucede. Guerra entre dos ejércitos mercenarios financiados por USA y el otro por Rusia. Probablemente nueva hegemonía se logrará con la ocupación rusa que tiene un acuerdo con el gobierno de Sudán con la participación del ejército privado y legítimo Wagner.
No hay lado bueno o malo, es solo propaganda. No hay derecha versus izquierda, globalistas versus soberanistas, OTAN versus Rusia. Son dos actores que te hacen creer en una oposición que no existe arriba. Hay dos entidades, OTAN y BRICS. Es una sola, siendo controlada por los multimillonarios Rockefeller, Rothschild, DuPont, Astor, Warburg, Morgan, etc. y sus bancos centrales, BIS, FMI, Banco Mundial, Foro de Davos, Gran CT, CPR, Unión Europea, OMS, Naciones Unidas, todos conducen a la Agenda 2030. La propaganda rusa miente al decir que libera a África. En realidad está ahí como un ejército de élite para saquearle, dice el testigo. Dejen a África sola. Y esto lo dijo David Icke. 500.000 hombres en edad militar se están reuniendo en el norte de África y preparándose para invadir Europa. No se la tomen con el mensajero. Bastante dolor de cabeza me dio en su momento. Tim Ballard, el creador del guión de la película Sonido de Libertad, recomienda microchips para los niños, dice Tim Ballard. Por lo que he visto me he convencido de que el programa de implantar microchips es la única manera efectiva de proteger a nuestros niños. Pongan microchips a sus hijos ahora mismo. Ellos crean el problema, lo difunden masivamente y proponen soluciones para esclavizarnos más y más. Una película que se difunde masivamente en los principales medios de manipulación, donde artistas como Shakira y Alejandro Sanz la recomiendan. Actores como Mel Gibson, etc. nunca tendrán buenas intenciones. La mayoría de los pseudo despiertos han caído en la trampa. Otros muchos son parte de lo mismo. Cuando necesiten héroes, nosotros se los propondremos. Albert Pike, Masón 33, siglo XIX. Algunas cositas de la guerra en Europa. El jefe del Comité para la Ampliación de la OTAN pidió bombardear Belgrado, Serbia. La guerra de Serbia contra Kosovo comenzó en Banska. Pido a la OTAN que prepare inmediatamente una intervención contra Serbia, bombardee en Belgrado inmediatamente, escribió Günther Feichinger en la red Twitter. Feichinger también acusó a Rusia de agravar la situación actual. Rusia dice que las tensiones en Kosovo son potencialmente peligrosas. Serbia traslada vehículos blindados a la frontera administrativa con Kosovo. Hay una cosa que la gente no sabe. Ahí empezó la Primera Guerra Mundial, en Sarajevo. Esa zona de Yugoslavia, lo que era vieja Yugoslavia, era la divisoria hace 1000 años del imperio de Oriente y Occidente. Ahí estaba la divisoria. Por eso era tan caliente esa. Ahí se diría el imperio romano de Occidente, que tenía capital en Roma, y el de Oriente, que tenía capital en Constantinopla, Estambul. Ahí era la divisoria. El baile va a durar. Rumania empezó a enviar cédulas de reclutamiento. Ya sabemos quién sigue en la lista para meterse debajo de los drones rusos. Alemania admitió que suministró a Ucrania equipos viejos y defectuosos debido a las promesas ofrecidas. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo en una entrevista con CNN que se estaba enviando a Kiev equipo militar viejo o casi inservible. Seguridad de esto se debió a las promesas ofrecidas a Ucrania, cuyos deseos Alemania simplemente no pudo satisfacer. Por lo tanto, se utilizaron cosas que realmente no funcionaban junto con modelos antiguos de equipos. Además, Baerbock señaló la necesidad de garantizar la funcionalidad del armamento enviado. Esta fue una de las razones por las que Kiev nunca vio misiles tácticos Taurus. Así, Berlín admitió que no podía garantizar el suministro regular de equipamiento militar moderno a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente, el Ministerio de Equipamiento Militar Moderno a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa alemán había anunciado su intención de suministrar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de euros. Increíble. Los miles que han muerto bajo la munición rusa en medio de cacharros inservibles no le mueve un pelo a nadie. La guerra es un gran negocio, invierta un hijo.
Los inmigrantes asaltan la frontera polaca. El ministro de Defensa polaco culpa de ello a Bielorrusia y Rusia. Los ataques llevados a cabo por Bielorrusia en la frontera polaca tenían como objetivo desestabilizar la situación de Polonia y poner en peligro la seguridad de los polacos. Gracias a la mayor presencia del ejército polaco en la frontera, el plan Rusia-Bielorrusia fracasó, afirmó el ministro de Defensa polaco. Ahora van a ver un par de fotos correspondientes a una granada para lanzador de 30 milímetros que apareció recientemente en el frente en manos ucranianas. HEM-93P1 para lanzagranadas AGS-17, producida por la sociedad Sloboda en el 2023. El código de fabricación es SC, que indicaría como procedencia Serbia. Acá fue cambiado a A, lo que indica que el fabricante, cambiando el código, sabía muy bien quién era el utilizador final. ¿Serbia no fue en los años 90 la víctima sacrificial de la NATO? ¿No fue y es Rusia su principal aliado y defensor de los Balcanes? El dinero no reconoce banderas y la guerra es solo negocio. Tritura carne y produce dinero. Como un dato más para tratar de entender esta locura que se ha desatado en Ucrania, no se puede dejar de mencionar que en esas tierras se encontraba hace muchos siglos la Hazaria, y que para las recientes 10 fiestas viajaron 35.000 ucranianos, a pesar de la guerra, además de muchos moldavos que se están radicando allí. La pregunta cae sola: ¿qué trabajo sucio está haciendo Putin? La Unión Europea suspendió la prohibición de la importación de gas ruso. Algunas preguntas caen de Maduro. ¿Todas las industrias que se fundieron para darle pelota a estos malparidos? ¿Los despidos? ¿La miseria que han empujado ciudadanos? ¿Los que se fundieron, suicidaron? ¿A quién van a llorarle? Son acomodos funcionales de recursos y riquezas que hacen pagar a los pueblos. Otras preguntas no son tan frecuentes. ¿Qué se buscó hacer en Ucrania? ¿Despoblar el territorio? ¿Limpieza étnica? Sigan la ruta religiosa. Hay una guerra total, sin restricciones, por la verdad que está ocurriendo ahora y nosotros estamos en su línea de frente. Ya sea que algunos de nosotros lo sepamos o no. Si perdemos esta guerra no puede haber recuperación ni retorno. Esa declaración no es una hipérbole, ni nace de la ignorancia o pesimismo indebido. Lamentablemente, el simple hecho es que es fácil mentir hoy en día. Cualquiera puede hacerlo sin enfrentar ninguna consecuencia real. ¿Pero se atreven a decir la verdad sin adornos? Lo más probable es que se burlen de usted, lo ataquen salvajemente, lo cancelen y posiblemente lo acusen y lo encarcelen. ¿Cómo puede ser esto? Se nos instruyó bíblicamente a buscar la verdad, el camino, la verdad y la vida. Hoy en día, demasiado de nosotros hemos perdido el rumbo, y algunos ya ni siquiera creen en el concepto de la verdad conocible. Lamentablemente, eso ha provocado que muchas personas se vuelvan ansiosas, deprimidas, vacías. Peor aún, ha llevado a muchos a devaluar la vida. El diablo puede estar en los detalles, pero también ha impregnado a la sociedad en general y a los partidos políticos en particular. Aparentemente, la mayoría de los independientes están de acuerdo con esto. Así es como han logrado impregnar la sociedad en general. Desinformación e información errónea no son más que palabras que los políticos y sus aduladores en los principales medios de comunicación utilizan para describir información con la que no están de acuerdo. Y mentira parece ser la palabra progresista para la verdad. La mayor parte de lo que sale de la boca de los políticos es menos veraz y a menudo una mentira descarada. Hay y solo puede haber dos tipos de sociedades. Una libre requiere absolutamente de personas informadas, racionales y relativamente morales. El otro,
compuesto en gran parte por súbditos ignorantes, irracionales e inmorales o amorales, necesariamente debe ser controlado por un gobierno autoritario. La justicia tiene dos niveles, disponible para ciertos individuos o grupos, pero no para otros. No hay igualdad ante la ley. Si los políticos logran desterrar la verdad, o al menos a los que dicen la verdad de nuestra sociedad, nuestro estilo de vida seguirá en el camino de los dinosaurios. La verdad es que esta es una guerra que no debemos perder. Esto se convertirá en un planeta prisión para toda la humanidad. Es hora que los nacionalistas patrióticos, independientemente de su afiliación política, comprendan que los globalistas están buscando una nueva mezcla marxista-fascista de totalitarismo. Las herramientas de su comercio para destruir y debilitar a las naciones soberanas incluyen la inmigración masiva e incontrolada, como se evidencia en Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, junto con otros países europeos. Los intentos de la Unión Europea de tomar el mando militar británico junto con nuestros servicios de seguridad e inteligencia a través del PESCO plantean serias preocupaciones. El ataque a la democracia y a la libertad de expresión, junto con la infiltración de nuestras democracias occidentales, está en curso, particularmente en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, pero también en todo el mundo, incluida Australia y Nueva Zelanda. Los partidos políticos como los conservadores y el Partido Laborista del Reino Unido ya no son representativos de sus electores tradicionales. Lo mismo también se aplica a Canadá y otros países. Se produjo un golpe de Estado dirigido por un accidente alemán con ambiciones imperialistas, similar a lo del mejor amigo del padre, Adolf Hitler. Se entiende que su padre, Eugen Schwab, el confidente cercano de Hitler, era entonces jefe de Escher Weiss, una compañía estratégica de la Alemania nazi y que tenía su propio campo donde los prisioneros tenían que trabajar gratis. Nuestros gobiernos han sido capturados y el aparato de control estatal, como las ciudades de 15 minutos. Todos están diseñados para esclavizar a la humanidad. No son para ningún otro propósito. El Foro Económico Mundial es una tapadera para una adquisición global, pero otros organismos supranacionales están involucrados con el globalismo corporativo. Su bienestar no les importa. Sus actividades criminales ahora están expuestas. Biden y su familia, en particular en Ucrania, están en pleno apogeo con lavado de dinero, tráfico sexual infantil y recolección de órganos junto con narcóticos ilegales y proliferación de armas. Miembro del Foro de Davos y primer ministro británico Sunak hizo inversiones financieras en Moderna por un monto de 500 millones a través de una empresa que ayudó a crear, Telema Partners, en las Islas Caimán, mientras presionaba para una mayor expansión de los intereses de Moderna en el Reino Unido, al tiempo que afirmaba que las ponzoñas eran seguras y efectivas en espectáculos parlamentarios. Actividad criminal potencial adicional justificando la investigación por parte de los servicios de seguridad y policía británicas. Una unión criminal global ha llevado a cabo con éxito un golpe de Estado y a menos que sea expuesto y rechazado, se convertirá en un planeta prisión para toda la humanidad. La acción local solo puede tener un impacto nacional, pero esto requerirá que cada persona que ama la libertad en cada país tome una posición y haga algo positivo dentro de sus áreas colectivas. Esta acción debe comenzar ahora, antes que el aparato de control de Estado esté completamente implementado. Tenemos una breve oportunidad para actuar. Planeta complicado. Caos en un centro comercial de Dubái para comprar un nuevo iPhone.
Mosquitos en serie. Para terminar les dejo un video con una nueva enfermedad. Vamos a terminar. ¿Quién dijo que en nuestro país no hay oportunidades? En Río Cuarto se instaló un criadero de grillos para fabricar harina. Hay que pasar de largo por allí. Una pena, es una ciudad hermosa. En Paraguay nos quieren declarar la guerra. No sería nada extraño que el régimen esté programando una guerra. Cómplices locales hacen fila en la embajada. Nadie quiere quedar mal con el sistema. Una inversión de mercenarios como hicieron hace 10 años en Siria, hace rato que la vengo anunciando. Elección en Mendoza que deja varias consignas. El ganador obtuvo el 26% del padrón, es decir, cuando gobierne debe saber que 3/4 del electorado no lo votó. Los mendocinos son argentinos, las denuncias de corrupción contra Cornejo, ni fu ni fa. Los valores son otros. Lo último es que el candidato Milei no lo votó el 19% del padrón. Si en las elecciones presidenciales se da que la primera minoría sea el voto negativo y gana la montonera, se va a dar que repartir palos en minoría. Ya lo hicieron en los 70. Eran 4 gatos locos y vean el quilombo que armaron. Los jóvenes no tienen referentes. ¿Cómo no van a estar desorientados si nada más hay que ver elegir entre el malo y peor de sus adultos? Y ni el cura de la iglesia les sabe explicar el infierno. Y es tan alevoso que la indignación les llega también. Si no hay un tratado ético filosófico que nos una, olvidémonos de cualquier movimiento político, porque la política es una ciencia moral y no el maquiavelismo recalcitrante que nos quieren hacer creer. No estamos así por exceso de políticos, sino por falta de política. La política sin ética no es más que un rejunte de bandoleros que pelean todos por un botín. Me viene a la cabeza una frase de Benito Mussolini, que dijo respondiendo a los italianos, pero me parece que calza justo para los argentinos. Gobernar a los italianos no es imposible, es inútil. Buenas noches.